Mi nombre es Santiago Laserna, pertenezco a Atlántica Agrícola, soy el responsable o el coordinador del área técnica de la compañía y en primer lugar os quiero agradecer que estéis aquí porque es última hora de la tarde, llevamos todo el día viendo charlas, hablando de cosas y hablando casi todos de lo mismo. Entonces yo voy a intentar hacer la charla un poco ágil, hacerla intentando evitar muchas cosas de las que ya hemos hablado, porque muchos vamos hablando de lo mismo y las tendencias suelen ser parecidas de lo que venimos explicando. Y hoy venimos a presentar, yendo un poco a la línea práctica, una línea dentro del portfolio de Atlántica Agrícola nueva que entra durante el año pasado, que es la línea Atlanticel, basada en microorganismos vivos. Todos hemos hablado, muchos de nosotros hemos hablado de microorganismos vivos y yo me voy a centrar un poco en la parte práctica. Como os decía, yo soy el coordinador técnico de la compañía y igual que un colega de los que han hablado antes, yo estoy muy encargado de lidiar entre la parte de I+D, que puede ser una parte más científica, y la parte comercial o de producción de campo. Entonces voy a intentar llevármelo a la parte de producción de campo, que al final muchos de vosotros sois los que sois y muchas de las preguntas dando vueltas por ahí, por el mundo, no solo por España, pues casi siempre tenemos las mismas dudas, ¿no? Y voy a intentar solventar este tipo de preguntas, de cuestiones enfocadas a las herramientas que disponemos nosotros en el portfolio. No sé si conocéis Atlántica, pero en un minuto os lo presento. Atlántica es una compañía que está afincada en Villena, en Alicante, española. Toda la fábrica está en España, tiene casi 40 años, el año que viene es el 40 aniversario, o sea que ya somos veteranos en esto. Dentro del portfolio está muy específico en la línea de nutrición especial, bioestimulantes, biocontrol, y entramos con la parte muy fuerte de microorganismos en la que entramos, llevamos desarrollándola casi 6 años. Y este año pues es la parte de lanzamiento detrás de una investigación, un know-how fuerte que da como resultado esta línea y que va a ir creciendo en el futuro, porque al final entra a completar una paleta de soluciones que nos faltaba a nosotros y que vamos viendo que complementa y que hoy sobre todo optimiza el resto de la parte que tenemos en el portfolio. Tenemos 250 referencias casi en portfolio, para los que no nos conozcan. Trabajamos en más de 60 países, entonces vamos a hablar escuetamente de algunas de ellas, pero podríamos hablar de muchas cosas más. Bien, ¿qué es Atlanticel y en dónde está enmarcada la charla? La charla se llama Atlanticel, eficacia nutricional a través de un suelo vivo, y ya hemos hablado mucho de esto, ya hemos hablado mucho de la importancia de los microorganismos, ya hemos hablado mucho de la parte orgánica del suelo y de dotar en vida, y yo voy a intentar llevármelo a la parte práctica del por qué y de en qué niveles podemos ayudar a la planta a dar ese impasse trabajando en altas producciones en el cual casi el potencial genético de rendimiento que estamos teniendo está muy cercano al 90%, al 95%. Necesitamos dar un input más y vamos a ver cómo podemos ayudarnos de este tipo de herramientas, de microorganismos que al final vamos a ir viendo que de alguna forma actúan en simbiosis por la planta, piensan por la planta porque tienen beneficio y es lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Que nos den ese aporte extra para obtener rendimiento extra. Suelo vivo. Como os decía, actualmente es la nueva línea que tenemos con tres productos sólidos de alta concentración, ahora vamos a ver, pero antes de entrar en detalle sobre todo esto y algunas experiencias, quería enmarcar qué está pasando o qué pasa con un cultivo como la fresa, ¿vale? Un cultivo como la fresa en una zona como Almería altamente productora es un cultivo que se le exige más, se le da más, y al final pensamos que nunca llegamos a conseguir el óptimo productivo. Uno de los objetivos que aquí viene es, yo intento darle más nutrientes, intento conseguir más, y llegamos a un límite en el cual vamos a ir viendo que llega una barrera en el cual no podemos subir más. Y ese es el tope genético que tenemos. Esa es la pregunta que a veces nos lanzamos y es aquí donde yo voy a enmarcar cómo usar este tipo de herramientas para llegar a conseguir ese plus más en altas producciones, ¿vale? Me lo voy a diversificar a diferentes cultivos para que veamos que en todos, en alto rendimiento, podemos cogerlo y al final vamos a ver cómo lo podemos integrar en berries o en fresas. Realmente lo que pasa en la planta es que la planta está sometida a estrés, ¿vale? Nosotros le estamos apretando y cada vez llega a un punto y un nivel que vamos bajando de ese rendimiento productivo y aunque nosotros nos creamos que estamos en el 90, siempre hay hueco, ¿vale? Siempre hay hueco para jugar.
Normalmente jugamos con nutrición, normalmente jugamos con bioestimulantes y nos crea la duda de cómo jugar con lo que no vemos. Y todos hablamos de suelo, pero realmente es complicado sin ver algo, sin percibir algo, que al final lo asociemos a rendimiento y a qué componentes del rendimiento podemos hacer. A veces el rendimiento está en mayor producción y a veces el rendimiento está en mayor producción y mayor eficiencia de lo que ya utilizamos, ¿vale? Hay diferentes escalones, todos ya tenemos muy mentalizados el uso de los biológicos en biocontrol, en pesticidas, en orgánicos, en agentes fitoquímicos. Todos ya, casi todos tenemos el uso de bioestimulantes, por eso nos pensamos que incluso llegando ahí, más es llegar al 100%, pero seguramente hay un escalón más y por eso evolucionan las casas y por eso evolucionan las herramientas que tenemos, ¿vale? La pregunta es, de todo ese ciclo que al final vamos teniendo frente a estreses, que la planta llega a un punto que no es óptimamente productivo, ¿cuál es el límite y dónde llegamos? ¿Vale? ¿Dónde está ese límite y cómo podemos dar un plus más? Ese plus más, nosotros, como expertos en bioestimulantes y en nutrición de especialidad desde hace muchos años, lo encontramos en herramientas adicionales que nos den la capacidad de actuar de forma, digamos, inteligente por la planta o de llegar más allá de la planta donde ella no es capaz de llegar por su propio medio, ¿vale? Hemos hablado de muchísimas cosas ya, muchos compañeros míos han hablado de cómo podemos extender el nivel radicular, de cómo poder captar por partes milimétricas de las hifas, de las micorrizas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo llevarlo un paso más allá y qué efectos podemos conseguir en diferentes situaciones. Los packs Atlanticell ahora mismo están compuestos por tres productos basados en hongos, todos de ellos, y asociados de diferentes formas. Si tenéis alguna duda posteriormente de alguno de los productos, podemos verlo más adelante, pero no vamos a entrar mucho en detalle de ellos, sino en qué efectos podemos conseguir con cada uno de estos hongos. Micorrizas con tricodermas, micorrizas con bacterias, micorrizas con poconia, clamidiospora, que a lo mejor es algo que conocéis un poquito menos y que nos está dando también muy buen resultado a la hora de nutrir y de conseguir eficiencias nutricionales y productivas mucho más altas que los niveles de alta producción que se generan a día de hoy en plantaciones comerciales. ¿Vale? Creo que se ha quedado sin pilas. Aquí lo tenemos. Como veis, simplemente para que sepáis y veamos cosas, ¿qué son los formulados son solubles porque son hongos que nosotros producimos y los dejamos preparados en forma viva, ¿vale? Los producimos nosotros in vivo. Le hacemos una formulación sólida porque exportamos a muchas partes del mundo, entonces para garantizar la persistencia de esas cepas a diferentes temperaturas, a diferente tiempo a lo largo del mundo, utilizamos esta formulación sólida. No hace falta activarla, ¿vale? La selección de cepas es bastante fuerte dentro del trabajo que se ha hecho durante 5 años para compatibilizarlas y para generar una colonización en la mayor parte de situaciones que nos encontramos a nivel empresarial en el mundo. Como os decía, como somos productores de bioestimulantes, queríamos llegar un paso más allá. Y un paso más allá es ver cómo integrar este tipo de herramientas en soluciones que además se integren dentro de nuestros manejos bioestimulantes. Algunas de ellas, como parte de Mycomix, fundamentalmente destinada a la captación de canales absorbentes por diferentes vías, integra bacterias liberadoras de un tipo u de otro. Normalmente trabajamos con todos los productos con 3 tipos de micorrizas diferentes, 2 tipos de bacterias, un tipo de poconia y 2 tipos de tricodermas. Y ahora vamos a ver que eso tiene detrás un background bastante fuerte y que la selección se hace cogiendo cepas de un montón de partes del mundo y cogiendo la que mejor se adapta al objetivo del producto que queremos diseñar. Pero lo importante es que además cada uno de ellos, por ejemplo en Mycomix, lo hacemos a través de un mix de elementos quelatados, ¿vale? Que nos puede aportar en esos inicios o en esos starters una cantidad de microelementos suficiente para arraigar los cultivos. Y Pocomix y Tricomix lo hacemos acompañado de algas Ascophyllum que nos pueden dar pues, ese cuidado, esa potenciación del sistema radicular donde se van a establecer. Una cosa interesante también como productores es, una vez que tú identificas las cepas, también puedes identificar qué parte orgánica le viene bien para garantizar su establecimiento, ¿vale? Entonces veis que tienen también parte de NPKs orgánicos o de materias orgánicas que son específicas para garantizar sus establecimientos. Como veis, productos bastante complejos, productos bastante destinados a la aplicación útil y a la aplicación práctica dentro de un cultivo. Hemos hablado de todo esto, beneficios, todos sabemos que podemos multiplicar aprovechando la capacidad que tienen unas micorrizas de colonizar el cultivo. ¿Qué ocurre y qué estamos viendo? Cuantas más unidades colonizadoras yo consiga dentro de un cultivo o consiga impactar dentro de una raíz,
más kilómetros yo podré, porque esto se mide en kilómetros, son tan microscopios que se miden en kilómetros de IFAs yo voy a poder tener, y eso tiene un impacto en dos cosas súper claras. La primera, en captación de nutrientes. Todos hemos hablado de captación de nutrientes, pero vamos a ver cosas curiosas que os decía de que teniendo un suelo vivo, cómo, porque hablamos de fósforo, a veces hablamos de potasio, pero vamos a ver cómo se asocian con la planta y son capaces de discernir qué hace falta en cada momento. Agua, fundamentalmente agua y estructura. Tú cuando haces ensayos de esto, la primera vez que empiezas a testear, pinchas y incluso lo puedes notar, ¿vale? Notas cómo la estructura cambia, eso que nos hablan de la glomulina se siente, ¿vale? Al hacer testeos notas una esponjosidad y notas una mayor capacidad de retención. Eso es importante y eso al final redunda en mejor aprovechamiento de agua, eficiencia nutricional, eficiencia de agua y al final mayor exploración y al final ocupación de espacios, ¿vale? Esos beneficios sí o sí tienen que repercutir de alguna manera y vamos a ver cómo podemos repercutir, ¿vale? Fijaos, fotos de kilómetros de autovías de entrada de agua, de entrada de nutrientes, de diferentes formas, interconectadas en un idioma que habla con la planta y que son capaces de decidir mutuamente qué falta en cada momento, ¿vale? A todo esto, bueno, pues bacterias, efectos bioestimulantes, efectos probióticos. Además de captarlo, son capaces de predigerirlo e inyectar dentro del cultivo este tipo de sustancias que me pueden generar efectos bioestimulantes, reductores de estrés, ¿vale? En salinidad, en frío. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en frío, como aunque la planta está parada, el microorganismo sigue caminando con ella y genera un desbalance en el crecimiento bastante impactante. Y son del año pasado con Filomena, ¿os acordáis de Filomena, no? Que en Madrid, alrededor de Madrid, creó tanto impacto. Vamos a ver algunos ejemplos. Y me lo voy a llevar a situaciones diversas, ¿vale? Situaciones diversas de alta producción, de campos de productores reales, que incluso trabajamos nosotros con ellos llevándolos al máximo rendimiento, y situaciones que se nos dan de con y sin microorganismos, que es lo que realmente queremos saber, ¿no? Cuánto de plus nos puede ayudar y sobre todo en los inicios, del trabajo en los inicios que nos van a garantizar una parte importante de la liberación de los primeros estreses y de la garantía de la producción. Esto es un campo de pimiento, un campo orgánico, trabajado por nosotros en ambas alternativas, bien, o sea, bien trabajado quiere decir rico en producción. A veces la gente dice, no, pero es que yo con bioestimulantes puedo llegar, ya. Pues aquí vamos por encima de lo que suele ser usual, ¿vale? Por encima de lo que suele ser un nutriente usual y vamos a poner en juego qué pasa. Pues fijaos lo que pasa. Sorprendentemente, las plantaciones tras un establecimiento, incluso en situaciones de estrés por sequía o por falta de riego o por problemas de riego en aperturas, una parte del microorganismo, primero, genera un mayor bulbo radicular y segundo, genera un mejor establecimiento en estadios tempranos, ¿vale? Esas son cosas que hace un suelo vivo. Esas son cosas que yo voy obteniendo desde un inicio en una aplicación con este tipo de ventanas o de aperturas o de puertas que me va abriendo un espacio mucho mayor que lo que el cultivo está siendo capaz de captar y que entra en relación con ellos en ese idioma para dar al cultivo mayor capacidad productiva. Porque no recordemos que la supervivencia del microorganismo simbiótico está destinada a convivir por la supervivencia del cultivo, ¿vale? Situaciones que se nos suelen dar también. ¿Cómo afecta esto no solo al desarrollo de la planta? ¿Cómo afecta esto al desarrollo del cultivo? Pues obviamente a aplicaciones en diferentes estadios, diferentes situaciones desde los inicios, nos pueden dar efectos sobre el rendimiento y ya hemos visto también otros compañeros nuestros que nos han dicho efectos sobre la calidad, ¿vale? Cómo una o dos aplicaciones nos pueden subir el rendimiento y cómo una o dos aplicaciones nos pueden bajar el destrío o nos pueden mejorar la calidad. Esto es por los efectos que ya hemos visto, mejor captación de nutrientes, mejor liberación de estrés, etcétera, etcétera, ¿vale? O cultivos que nadie se pensaría que son susceptibles de usar este tipo de microorganismos. ¿Por qué? Porque son lentos. Bueno, pues son lentos, depende de cómo tú los selecciones. Esto es una plantación súper comercial, está hasta arriba de nutrientes, va siempre fertilizada a tope y la gente dice, bueno, aquí no se puede hacer nada. No, pues mira, vamos a testear y vamos a ver qué pasa. Con 5 semanas para corta, después de un ciclo bastante estresante de lluvias, donde tú crees que ya no puedes llegar más allá y ya tienes una parte de nutrición, la misma nutrición te puede dar un plus, Y fijaos lo que ocurre. Asociaciones muy rápidas, dentro de unidades ya bastante desarrolladas, y al final rendimientos. Y no solo incremento de rendimientos, incremento de rendimientos del 10% en este tipo de cultivos que van
hasta arriba, que es muy difícil superarlos, solo se consiguen haciendo o incorporando elementos que sean capaces de decidir por la planta, ¿vale? Pero no solo eso, homogeneidad de calibres y menor destrío. Pues al final aquí es el plus de la eficiencia nutricional. Si llegáramos un paso más allá, llegaríamos a entender esto y conseguir reducir o optimizar nuestra parte nutricional. Y ahí hay otro nivel de ahorro, ¿vale? No solo en cuánto yo produzco más, sino en cuánto yo puedo reducir los aportes a veces de lujo, que ya en la carrera nos dicen que tenemos que ir aportando porque hay lixiviación, bloqueos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto, para entenderlo, es complicado y cada uno cuenta su cuento. Yo voy a contar algunas de las experiencias que yo voy viendo por todo el mundo y situaciones que vamos viendo. Porque una de las preguntas es, ¿pero todas las micorrizas funcionan igual? ¿Todas las tricodermas funcionan igual? ¿Todos los microorganismos funcionan igual? ¿Qué pasa con uno? ¿Qué pasa con el mío? ¿El mío es el mejor? ¿El mío es el peor? Yo lo que creo es que cada uno tenemos unas opciones y cada uno diseñamos unos productos con un objetivo, ¿vale? Y yo voy a hablar de experiencias que nos han pasado para que veáis cómo nosotros intermanejamos lo que metemos dentro del producto para garantizar que podemos conseguir lo que estaba viendo antes, ¿vale? En parte de esto, una de las cosas muy interesantes que siempre se miden es qué pasa con el fósforo, qué pasa con el potasio, qué pasa con los hidróforos, que ya lo hemos visto, pero vamos a verlo in situ, y qué pasa con la inducción de crecimiento. Vamos a ver dos que se suelen analizar un poco menos, porque siempre se habla de micorrizas. Vamos a ver qué pasa con tricoderma, qué pasa con diferentes cepas de tricoderma y qué pasa con poconia, ¿vale? Que es un poco más nuevo y que creo que viene bien incorporarla aquí. Vamos a hablar, o vamos a ver unas tablas. Es una lástima que tengamos una pantalla tan pequeñita, pero bueno, estos son ensayos de calibración que nosotros hacíamos en los diseños de producto, utilizando 17 cepas diferentes, aisladas de diferentes partes, de diferentes intensidades productivas en diferentes ambientes, y cómo cada una de ellas puede jugar un rol determinante dentro de X efecto, ¿vale? En unas interesa cuánto es capaz de esporular y de colonizar rápido, porque eso es una de las cosas que buscamos, un efecto rápido, y en otra interesa cuánto de mucho o poco es capaz de hacer ese efecto, ¿vale? Entonces, vamos a ver diferentes situaciones. Yo os voy a marcar en rojo las que al final hemos seleccionado para que vayamos viendo el porqué de unas y porqué de otras. Estas dos de aquí al final son las que tenemos, ¿vale? Y las que hemos seleccionado por algo. Unas por compatibilidad de cepas, otras por velocidad o voracidad de colonización, otras por liberación o presencia de esta incorporación de nutrientes a los cultivos. Fijaos, liberación de fósforo. Siempre se habla de las micorrizas, obviamente, todo el mundo las tiene estudiadas. Pero hay otros elementos también fundamentales que son capaces de liberar muchísimo fósforo. Dentro de las cepas que nosotros tenemos experiencia, tricoderma no es capaz de liberar fósforo, ¿vale? Son ensayos en placa, pero bueno, las podéis llevar a cultivo y ver qué ocurre. Seguramente en suelo sean capaces de captar mejor fósforo, pero lo que es una liberación propia para medir y determinar paramétricamente, pues cuesta más. Pero fijaos, poconia. Fijaos esta presencia que tenemos aquí que no se ve, es muy alta, tiene un índice de liberación de 3. Un índice de liberación de 3 en tan poco tiempo, en una actividad de 5 o 7 días, es muchísimo, ¿vale? Para verlo en placa. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Quiere decir que es mejor uno? ¿Quiere decir que es mejor otro? ¿Quiere decir que hay que asociar uno u otro? La experiencia nuestra es trabajando con diferentes especies que se pueden complementar en efectos, cuanto más temprano las tire y más colonice, mejor, ¿vale? Y es por lo que nosotros creamos al final unos packs de vida, unos packs inicio, para empezar a trabajar desde el principio. Nosotros tenemos día a día súper claro que cuanto más temprano yo pueda empezar la colonización en raíces activas, más rendimiento y mejor captación de nutrientes y agua yo voy a tener. Lo voy a poder tener en fósforo, pero ¿qué pasa con potasio? Y vamos a ver esto por qué puede estar ocurriendo y cómo influye después en determinados cultivos. Bueno, pues en fósforo, fijaos, la E4, que es poconia, a un día no tengo liberación de fósforo, pero las diferentes cepas de tricoderma que yo pueda utilizar sí que ejercen una liberación de fósforo diferente, ¿vale? Y ejercen un halo de solubilización con diferente voracidad. Bueno, pues ahí hay dos que nosotros hemos elegido, pues que ejercen muchísima más acción de liberación de fósforo a un día. O sea, esto es muy rápido y al final la gente dice, no, son muy lentos. No, si tú vas con poblaciones altas, esto es muy rápido. Y en poblaciones en cultivos muy rápidos también tienen su encaje y tienen su efecto, ¿vale? ¿A 3 días qué pasa? ¿Y por qué digo lo de la integración?
A 3 días, casi todas las cepas de tricoderma, que todo el mundo sabe que son súper voraces, han acabado de colonizar toda la placa, son muy rápidas, pero empieza a trabajar otro tipo de cepas, Poconia. De hecho, si las enfrentas entre ellas, se respetan, ¿vale? Que es una cosa muy curiosa. Ejercen un respeto mutuo entre las dos, que es bastante curioso, ¿vale? Fijaos cómo empieza a liberar, pero a los 3 días es capaz de producir de una forma muy intensa. Cuando una llega al límite ya colonizado, empieza la otra, y eso es pensar por 2 y colonizar por 2. Luego, simbiosis entre 2 microorganismos, al final, expresa mucho más el nivel nutricional de una planta, ¿vale? ¿Y en qué redunda eso a casos prácticos? Redunda incluso a colonización de este tipo de cultivos de especies que son tan complicadas como son las brásicas. En situaciones de alta demanda o desde el principio repercute en rendimiento, pero no repercute en rendimiento solo, lo que ya hemos hablado, ¿vale? Sin entrar a redundar en compañeros anteriores. Hay una simbiosis entre microorganismo y planta a nivel radicular que de alguna forma es capaz de darle a la planta lo que requiere. ¿Y eso cómo lo sabemos? Eso lo sabemos al final por experiencias. Y lo sabemos porque en elementos donde yo voy siendo carencial en X elementos, en formación de pella, por ejemplo, muy ricos en calcio, muy ricos en potasio, mucha demanda en calcio y potasio, los incrementos se dan ahí y se dan en el fósforo. Si nos lo llevamos a un cultivo completamente diferente y en otras circunstancias completamente diferentes, como puede ser un cereal que a lo mejor nadie se le ocurre, ¿cómo empiezan a trabajar? Empiezan a trabajar con otros elementos carentes. Curiosamente, elementos benéficos para el cultivo con el que está colonizando. Aportes de zinc, aportes de manganeso, aportes de silicio en elementos altamente restrictivos para ese cultivo y el potencial. Claro, si la planta es capaz de abrirte puertas a elementos que tú no estás siendo capaz, el microorganismo es capaz de abrirte puertas a elementos donde tú no estás llegando, pues esto te expone los rendimientos a pesar de que tú eches, si es que el cultivo no está siendo capaz de llegar, ¿vale? A pesar de que tú te impliques en nutrir más y mejor una planta, ¿vale? Otra parte muy interesante de la que hemos hablado es de cómo una planta es capaz de generar crecimiento y bioestimulación. Pues esto es uno de los ejemplos también adicionales que podemos encontrar en algunas cepas, ¿vale? La producción que hemos visto antes de ácido indolacético, la transformación de aminoácidos en incorporación de ácido indolacético, promotor de crecimiento radicular, promotor de crecimiento lateral de raíces y al final más comida. No solo por lo que captan ellos, sino por otros que no son capaces de captar, cómo van a inducir a que capten más la propia planta. Pues fijaos, recordad, la E04 Poconia, fijaos qué beneficio tan grande tiene, casi el doble que cualquier otra cepa de tricoderma aleatoriamente que tú encuentres al azar, ¿vale? Eso es muy importante y eso se ve. Un golpe en los inicios con este tipo de productos desde el principio es capaz de asegurarte mayor establecimiento del cultivo, una liberación de estrés, un mejor crecimiento y al final eso es rendimiento desde las primeras floraciones, ¿vale? Esto se explica por eso. Esto es un cultivo de ajos, ¿vale? No tiene nada que ver, estamos viendo cada tipo de cultivo fertilizado hasta arriba, que a veces se pasan y tienen problemas, ¿vale? Porque se suben a flor, con unas condiciones de nieve extremadamente altas, 15 días de nieve a menos 20 grados. ¿Vale? Una capa de cobertura de nieve durante 10 días. Y cuando vuelves al cultivo y ves esto, simplemente con una diferencia de microorganismos es muy impactante, ¿vale? Es tan impactante que a veces da incluso vergüenza ver estas diferencias, ¿vale? Es la misma semilla, es el mismo abonado, es unas condiciones ultra exigentes y de estrés y fijaos qué diferencia hay, ¿vale? Se ve perfectamente, se ve en campo, o sea que es impactante, ¿vale? Estas cosas con nutrición no se pueden conseguir, ¿vale? Se consiguen por esos microorganismos, ese suelo vivo que es capaz de meter ese plus en situaciones concretas y de fragilidad para el cultivo, ¿vale? Y por último hemos hablado de producción de sideróforos. Producción de sideróforos tan importante, ocupación de espacios y cómo esos espacios o cómo esos microorganismos tienen la capacidad de bloquear el crecimiento de otros microorganismos. Sideróforos, yo quito un hierro en X forma para dárselo a la planta en X forma y lo dejo bloqueado. Esto es muy curioso porque cuando tú haces, por ejemplo, ensayos de microbiota de suelo y ves que la planta no está afectada pero que sí que están presentes las bacterias patógenas, dices, ¿qué está pasando? Bueno, pues está pasando que entran en competencia. De ahí la importancia de aplicar en los estadios tempranos e iniciales para los cultivos, ¿vale? Fijaos, algunas cepas de tricoderma son capaces de producir, otras son capaces de producir cuando ya están esporuladas y fijaos, otro tipo de microorganismos
que a lo que viene a ser es cuánto importante es la presencia y la combinación de estos microorganismos, ¿vale? No hemos hablado de micorrizas, no, hemos hablado fundamentalmente de tricodermas, pero fijaos la importancia que puede tener una apoconia, ¿vale? En una nutrición. Este halo, la intensidad de este halo de liberación de producción o de captación de hierro es súper alta, ¿vale? Y es súper alta, muchísimo más que por cualquier otra cepa que pueda generar competencia, por ejemplo, típica de tricoderma. ¿Eso qué repercusión tiene en diferentes cultivos de alta producción? Pues eso tiene varias repercusiones. La primera, un vigor y una robustez de cultivos desde los primeros estadios que al principio, cuando las plantas van tan al límite, puede ser que no haya muchas diferencias en rendimiento. Ahora bien, cuando la planta ya lleva un camino recorrido y ya vamos trabajando bastante, llegan los momentos de máxima extracción y de máxima exigencia ambiental. Y es ahí cuando, si tú has trabajado bien al principio, te da la cara. ¿Y te da la cara en qué forma? Bueno, pues hay experiencias que cuando empiezan a venirse abajo los cultivos, tú puedes seguir produciendo un poquito más, ¿vale? Y esto es complicado de intentar hacerlo o solventarlo con bioestimulantes. Nosotros producimos bioestimulantes, pero si tú tienes esos elementos con los que has trabajado al principio, pues lo consigues incrementar, ¿vale? Manejos productivos, manejos de alta intensidad, tradicionales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero que vemos es ese vigor inicial, nos permite recortar nutrición, nos permite recortar una parte que ya hemos hablado aquí, no sustituir, pero sí optimizar. O sea, esa eficiencia nutricional al final es dinero y ese dinero al final es un coste muy importante para solventar por el agricultor cuando tenemos hectáreas, ciclos y ciclos. Y otra parte muy interesante, si yo llego más tiempo, más lejano a producir, yo voy a tener un periodo de recolección un poquito mayor, ¿vale? Y con la misma plantación y los mismos costes voy a poder hacer un poquito más de reversión, ¿vale? O sea, esos son dos parámetros fundamentales que yo puedo conseguir dentro de una nutrición o dentro del uso de una incorporación de microorganismos en alta eficiencia productiva, ¿vale? Fijaos aquí, otra nueva vez, cultivos súper rápidos. Cultivos súper rápidos a mitad de ciclo, o sea, con menos tiempo. Fijaos que conseguir incrementos de un 15% en estas condiciones pues es bastante, ¿vale? Y no solo eso, fijaos las conformaciones, es decir, los ritmos de extracción que se pueden dar, por ejemplo, en un cultivo tan rápido sometido a un estrés por calor de una forma temporal que me pueden hacer que se me desconfigure o me puede hacer un ritmo de extracción muy alto que incluso me dé colapsos vasculares, se me reducen. La planta va llenando mejor, va conformando mejor y tengo mejor homogeneidad luego en las recolecciones, ¿vale? Eso es muy importante. No solo está en los rendimientos de más, sino en cuánto de menos me dejo por el camino o cuánta calidad yo voy teniendo. Y esa calidad al final, en cultivos tan delicados, también me da calidad post cosecha, ¿vale? Por tanto, con todo eso, sin entrar mucho en detalle de los productos comerciales, aquí veníamos a presentar los packs de vida Atlanticel. Abajo tenemos el stand, podéis vernos. Recordad, basados en hongos simbióticos de diferentes partes, combinados entre ellos, base de micorrizas con bacterias, base de micorrizas con poconia, base de micorrizas con tricoderma, con diferentes elementos bioestimulantes. Y para Berry lo que estamos trabajando es cómo integrarlo en una de las partes fundamentales que es el establecimiento. Hemos dicho que desde inicio yo puedo conseguir incrementar y mejorar esa eficiencia, incluso mejorar las primeras floraciones, ¿vale? Por ejemplo, poconia te puede ayudar muchísimo en la inducción de las primeras floraciones, en la calidad de la primera flor por esa producción de indolacético. Se nota bastante en muchos cultivos. Y cómo lo estamos integrando dentro de los tratamientos enraizantes, ¿vale? Aquí puede ser un pack Berry que trabajamos para el establecimiento, con Tricomix incorporamos micorrizas con tricodermas simbióticas para en la siguiente vuelta de enraizante, es decir, aprovechar el establecimiento colonización para la incorporación, porque es muy importante que yo tenga raíz activa. Y al final lo que hacemos es incorporarlo dentro de un proceso y un manejo productivo de Berry que es altamente consumidor de estos productos porque es altamente productivo, ¿vale? Aquí es donde está el reto de intentar producir cada vez más y es donde esta parte de Atlanticel, con esta visión tan amplia, saliéndonos un poquito del Berry que os quería dar, de ventajas que podéis dar y que cada uno podéis incorporar dentro de vuestras plantaciones, pues nos da el plus de eficiencia que podemos conseguir, ¿vale? Nosotros estamos abajo, ¿vale? Yo mañana no estaré, pero bueno, ahora estaremos al pasar y mis compañeros seguramente estarán entre hoy y mañana.
Cualquier cosa y cualquier duda, por supuesto, estáis bienvenidos al stand. Cualquier duda que tengáis ahora, pues estamos abiertos a contestarla. Y si no, voy a volver al inicio para que tengáis mi correo, para que tengáis un correo de referencia donde poder consultar y en el futuro pues atenderos, que ya va siendo tarde y vamos teniendo todas ganas de ir a descansar después de un día tan duro, ¿vale?